Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a presentar el banco de preguntas de la ESFEM y de las unidades académicas para la prueba escrita. Bueno, sin más que decir, empecemos. Pregunta: ¿en qué año se firma el Acta de la Independencia de Bolivia? Respuesta: el 6 de agosto de 1825. Pregunta: ¿quién fue el primer presidente de Bolivia? Respuesta: fue Simón Bolívar. Pregunta: ¿dónde nació Simón Bolívar? Respuesta: nació en Caracas, Venezuela, el 24 de julio de 1873. Pregunta: ¿dónde murió Simón Bolívar? Murió en Colombia, Santa Marta, el 17 de diciembre de 1830 con tuberculosis pulmonar. Pregunta: ¿quiénes fueron los colorados de Bolivia? Respuesta: fueron los que lucharon en la batalla de la Alianza. Pregunta: ¿qué presidente realizó el primer censo en Bolivia? Respuesta: fue el presidente Andrés de Santa Cruz. Pregunta: ¿en qué año fue estrenado el himno nacional de Bolivia? Respuesta: el 18 de noviembre de 1845, en la presidencia de José Vallivian, en honor al cuarto aniversario de la batalla de Ingavi. Pregunta: ¿quién o quiénes compusieron el himno nacional de Bolivia? Respuesta: la música fue de Benedetto Vincenti Franti y la letra fue de José Ignacio de Sanginés. Pregunta: ¿cuándo se llevó la batalla de Junín? Respuesta: el 6 de agosto de 1824. Pregunta: ¿cuándo fue la batalla de Ayacucho? Respuesta: el 8 de diciembre de 1824. Pregunta: ¿por quién fue liderado la batalla de Tumuzla? Respuesta: por el general Pedro Antonio Olañeta. ¿A quiénes representa el emblema de la huipala? Respuesta: la huipala es representada por diferentes ayllus que conforman la Confederación Marca Andina. Pregunta: la bandera real Audiencia de Charcas fue de color bicolor rojo y blanco del Virreinato del Perú y el emblema virreinal del Río de la Plata celeste y blanco. Pregunta: ¿cuántos poderes establece en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia? Respuesta: 4. Pregunta: ¿cómo se constituye un Estado? Bolivia, ¿cómo se constituye como Estado? Respuesta: libre y soberana. Pregunta: ¿el órgano judicial está formado por? Respuesta: Tribunal Supremo de Justicia. Ahora sí estaremos hablando sobre las partes históricas de Bolivia, algunas preguntas frecuentes que siempre ingresan a los exámenes de Escuela Superior de Formación o en las ESFEM. Pregunta de la siguiente manera: ¿cuál es el lago más alto del mundo? Respuesta: el lago Titicaca, que está a más de 3.000 metros de altura. Pregunta: ¿cuál es la montaña más alta de Bolivia? Generalmente le ponen entre Illimani, Sajama, el Mudurata, ejemplo, ¿no? La montaña más alta es de Sajama, a más de 6.000 metros de altura, sobre el nivel del mar. Pregunta: ahora hablaremos, por ejemplo, de el río más grande del mundo, es el río Nilo. El río Nilo, que está, en Egipto. Pregunta sobre la montaña más alta del mundo. Respuesta:
el Everest, que está en la meseta del Himalaya, que está a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, hablaremos también lo que es la parte de Bolivia, en especial las guerras. Estaremos hablando de la Guerra del Pacífico. ¿En qué año se realizó la Guerra del Pacífico? En el año 1879, durante la presidencia de Hilarión Daza. Hablando de territorios perdidos, y ya anteriormente mostramos los datos. El territorio perdido en la guerra del Pacífico con Chile fue de 120.000 kilómetros cuadrados. Personajes importantes que podemos rescatar: tenemos a Eduardo Baroa, Ladislao Cabrera y también algunos, una niña, una señorita que rescató la bandera que lo iban a quemar en los chilenos, fue Genoveva Ríos. Y bueno, en honor también a un niño que fue a la guerra con los Colorados de Bolivia, quien fue Juancito Pinto, que en honor a él existe un bono para las unidades educativas. También hablaremos a grandes rasgos lo que es la Guerra del Chaco. En la Guerra del Chaco se suscitó en el año de 1932 a 1935, durante la presidencia de Daniel Salamanca, que nació en Cochabamba el 7 de junio de 1868 y murió en Cochabamba el 17 de julio de 1935. Fue abogado y político boliviano, presidente constitucional de la República, elegido por el Congreso Nacional de 1931. Durante su mandato se produjo la Guerra del Chaco. Entonces, exactamente, tenemos esos datos importantes que fue la Guerra del Chaco. Ahora, hablaremos también de lo que son caudillos, levantamientos indígenas. Bueno, esto tiene que ver mucho más antes en la historia, pero tenemos a los siguientes personajes. ¿Qué significará? ¿Qué son los levantamientos indígenas? Se trata de indígenas que durante la colonia se rebelaron contra la dominación española. Tenemos a Túpac Amaru, que se rebeló en cercanías del Cusco, Perú, de 1780. Tenemos uno más recordado en Bolivia es Tomás Catari, en 1777 en Chayanta, el norte de Potosí, comenzaba una rebelión que sería llevada adelante por Tomás Catari. También tenemos, más conocido Túpac Catari por Julián Apaza. Julián Apaza es su nombre correcto, pero era más conocido por Túpac Catari, indígena aymara que lideró un levantamiento contra las autoridades coloniales en el Alto Perú en el año 1780. Rescatando entonces, en especial ahora hablaremos un poco de las mujeres que han sido precursores bastante tanto en la independencia, que es gracias a Bartolina Sisa, Micaela Bástidas. También tenemos a lo que es Gregoria Apaza, tenemos a Juana Zurduy, tenemos a María Josefa Mujía, Adela Zamudio, Yolanda Bedregal. Tenemos una de las preguntas que siempre ingresa en los exámenes: ¿quién fue la primera presidenta mujer en Bolivia? Lidia Gayler Tejada, no lo olviden, Lidia Gayler Tejada. Tenemos también a Teresa Gisbert, tenemos a Emma Junaru, tenemos a Gladys Moreno, Domitila Chungara y Matilde Casasola, mujeres destacadas en Bolivia. Ahora, por si entra, especialmente sobre lo que es la presidenta mujer en Bolivia, Lidia Gayler Tejada, nació en Cochabamba, Bolivia, 28 de agosto de 1921, fue presidenta interina de Bolivia de 1979 a 1980. Ha sido no sería la única mujer, sería la primera mujer presidenta de Bolivia desde la fundación de la República. La segunda presidenta de Bolivia actualmente es Yanine Áñez Chávez, que nació en San Joaquín Beni el 13 de junio de 1967.
por causas de la renuncia del presidente Juan Evo Morales Ayma. A partir del 12 de noviembre de 2019 asume en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado. Se proclamó presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum en ninguna de sus cámaras. Continuando con lo que es la parte histórica de Bolivia, hablaremos sobre las banderas bolivianas que netamente ha sido parte de Bolivia. Ahora, también tenemos los grandes héroes de la independencia, no olvidemos de la independencia. Acá están tanto hombres y mujeres que empezamos desde la independencia de Túpac Katari, Bartolina Sisa, Pedro Domingo Murillo, Esteban Arce, Juana Zurduy, Sebastián Pagador, Jaime Sudáñez, Manuela Gandarillas, José Miguel Lanza, Ignacio Warnes, Cañoto, Moto Méndez, Alejo Calatayud y Bruno Ragua. Entonces tenemos también esos personajes en relación a héroes de la independencia. Ahora hablaremos lo que les señalaba netamente la cuestión de las banderas bolivianas, que bueno, la primera bandera fue vista y fue mostrada, la primera bandera el 17 de agosto de 1825. Colores verde, rojo, verde con 5 estrellas. Segunda bandera fue... la primera bandera tuvo su escudo también que decía República de Bolívar. La segunda bandera el 25 de julio de 1826, ¿no? También tuvo su escudo que también decía República Boliviana. Bueno, se va cambiando el nombre a República Boliviana. Y por último tenemos la bandera actual que netamente fue vista el 5 de noviembre de 1851. Bajo decreto supremo del 14 de julio de 1888, esto se queda como bandera actual, y el escudo actual también fue el mismo año 5 de noviembre de 1851, bajo decretos del 14 de julio de 1888. Tenemos el himno nacional de Bolivia, que letra fue escrita por José Ignacio de San Ginés. Quien más lo necesite. Somos SFM Bolivia y nos vemos en un siguiente video. Música por Leopoldo Benedetto Vincenti Franti. Emblemas que destacan a lo que es Bolivia. Tenemos uno, lo que es los símbolos patrios. Netamente estamos hablando sobre el escudo nacional de Bolivia, el escudo del Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos también a lo que es la cantuta tricolor, tenemos el patujú bandera y tenemos la escarapela. Ahora hablaremos sobre algunos presidentes que, bueno, siempre ingresa estas preguntas. ¿Quién fue el primer presidente boliviano? ¿Quién fue el primer presidente boliviano que estuvo? Los dos primeros presidentes, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, fueron de Venezuela. Antonio José de Sucre, Simón Bolívar nació el primer presidente boliviano, pero era venezolano. Que nació exactamente ahorita. Bueno, el primer presidente de Bolivia fue Simón Bolívar. Bueno, su nombre completo era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, Ponte y Blanco. No se olviden, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, Ponte y Blanco.
más conocido como Simón Bolívar. Fue militar, político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Fue una de las figuras más destacadas de la emancipación hispanoamericana frente al Imperio Español. Nació el 24 de julio de 1783, Caracas, Venezuela. Falleció el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro, Alejandrino, Santa Marta, Colombia. Luego tenemos al segundo presidente de Bolivia, que fue Antonio José de Sucre y Alcalá, que nació en la ciudad de Venezuela de Cumaná el 3 de febrero de 1795. Era hijo de Vicente Sucre Urbaneja y de María Manuela de Alcalá. Antonio José de Sucre falleció el 4 de junio, fue asesinado el 4 de junio de 1830 en Pasto, Colombia. Presidente boliviano que nació en Bolivia. José María Pérez de Urdinea, tercer presidente constitucional de Bolivia. Periodo de gobierno 18 de abril de 1828 al 2 de agosto de 1828. 18 de abril al 2 de agosto de 1828, del mismo año. Lugar y fecha de nacimiento: Anquioma, Luribay, La Paz, el 31 de octubre de 1784. Lugar y causa de su muerte: 4 de noviembre de 1835, La Paz, a los 81 años de edad. Profesión: militar. Entonces, eso fue el primer presidente boliviano de la República de Bolivia. Ahora, otra pregunta que siempre tratan de confundir es: ¿quién fue el primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia? Respuesta: Juan Evo Morales Ayma. Sigamos con lo que es la parte histórica. Tenemos a lo que son las fechas cívicas que podemos recordar. También tenemos a los datos que son bibliográficos, que tienen que ver con la geografía de Bolivia. Tenemos división política de Bolivia. Escuchen bien. Según reza el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones. División política de Bolivia. Departamento La Paz tiene 20 provincias, superficie de 113.985 kilómetros cuadrados. Santa Cruz, 15 provincias, superficie 370.621 kilómetros cuadrados. Cochabamba, 16 provincias, superficie 55.631 kilómetros cuadrados. Potosí, 16 provincias, superficie 118.218 kilómetros cuadrados. Chuquisaca, 10 provincias, superficie 51.524 kilómetros cuadrados. Oruro tiene 16 provincias, superficie 53.588 kilómetros cuadrados. Tarija tiene 6 provincias, superficie 37.623 kilómetros cuadrados. Beni, quien tendría más extensión de territorio, una de los que tiene más extensión de territorio, el que más tiene es Santa Cruz. Beni, 8 provincias, superficie 213.564 kilómetros cuadrados. Pando tiene 5 provincias, superficie es de 63.827 kilómetros cuadrados. En el último censo realizado el año 2012, Chuquisaca tiene una cantidad de habitantes de 600.728. Departamento de La Paz tiene 2.741.554 habitantes.
Cochabamba tiene 1.938.401 habitantes. Oruro tiene 490.612 habitantes. Potosí tiene 798.664 habitantes. Tarija tiene 508.757 habitantes. Santa Cruz tiene 2.776.244 habitantes. Está tomando la delantera, que es Santa Cruz. Beni tiene 425.780 habitantes. Y por último, Pando tiene la menor cantidad de habitantes, que es de 109.173 habitantes, según el resultado del censo del 2012. Para ser presidente de Bolivia, número 1 es tener nacionalidad boliviana. Número 2, estar inscrito en el registro cívico electoral. Y lo más importante, tener la edad de más de 30 o más años de edad. Hablando de las guerras, tenemos exactamente como pregunta: ¿cuántas guerras hubo en Bolivia? Tenemos la primera guerra después de la independencia de Bolivia, la Guerra del Pacífico, que se suscitó en 1879 durante la presidencia de Hilarión Daza. También tenemos otra guerra que casi no se menciona mucho, pero es la Guerra del Acre. La Guerra del Acre, donde cual Brasil invadió Bolivia, originando la Guerra del Acre, donde Bolivia cedió al Brasil por el Tratado de Petrópolis 188.700 kilómetros cuadrados, y solo obtuvo por compensación la suma de 2 millones de libras de esterlinas el 17 de noviembre de 1903. También se cedió al Perú la superficie de 250.000 kilómetros cuadrados de Purus a Polabamba por vía diplomática, por lo que Bolivia se quedó con solamente 1.337.429 kilómetros cuadrados. Luego tenemos lo que es la Guerra del Chaco, que se suscitó de 1932 a 1935 durante la presidencia de Daniel Salamanca. Entonces son esas tres guerras que se suscitaron de manera importante en Bolivia. Hablaremos de uno de los últimos emblemas que ha sido reconocido en el Estado Plurinacional de Bolivia. Es la huipala, que fue reconocida el 17 de agosto del 2012. La huipala es un emblema aymara y quechua, que es una bandera cuadrangular de 7 colores usada por las etnias de los Andes o por las pueblos indígenas originarios. Hablando de pueblos, naciones indígenas originarios, no olviden que tenemos 36 etnias vigentes en la Constitución Política del Estado, y también tenemos 36 lenguas vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora hablaremos sobre los emblemas de cada departamento. El departamento de La Paz tiene el emblema con color rojo y verde. Su fecha cívica se recuerda el 16 de julio, extensión 133.985 kilómetros cuadrados. Altura está a 3.627 metros sobre el nivel del mar. Chuquisaca tiene su emblema como una bandera blanca con líneas diagonales que están intersectadas de la parte superior a la parte inferior de ambos lados. Es unas líneas de color rojo. Fecha cívica 25 de mayo, extensión 51.524 kilómetros cuadrados. Está a la altura de 2.790 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba, el color del emblema es celeste. Fecha cívica el 14 de septiembre, extensión 55.631 kilómetros cuadrados. Altura 2.558 metros sobre el nivel del mar. Potosí tiene una bandera a cuadros de 2 colores, rojo y blanco.
está dividido en 4 cuadros, que es rojo, blanco y blanco, rojo. Fecha cívica 10 de noviembre, extensión 118.218 kilómetros cuadrados, altura 3.977 metros sobre el nivel del mar. Sería uno de los departamentos que está en más altura. Tarija, su fecha cívica es el 15 de abril, extensión 37.623 kilómetros cuadrados, está a una altura de 1.866 metros sobre el nivel del mar. Su emblema está en 2 colores, franja roja superior, franja blanca inferior. Pando, fecha cívica 11 de octubre, extensión 63.827 kilómetros cuadrados, está a una altura de 202 metros sobre el nivel del mar. Emblema es de franja blanca superior, franja verde inferior. Santa Cruz, emblema, franja verde superior, franja central blanca y franja inferior verde. Fecha cívica 24 de septiembre, extensión de territorio 370.621 kilómetros cuadrados, está a la altura de 416 metros sobre el nivel del mar. Oruro, fecha cívica 10 de febrero, extensión 53.588 kilómetros cuadrados, está a una altura de 3.709 metros sobre el nivel del mar. Emblema de color rojo. Beni tiene un emblema de color verde, su fecha cívica es el 18 de noviembre, tiene una extensión de 213.651 kilómetros cuadrados, está a una altura de 155 metros sobre el nivel del mar. También existe el emblema de la ciudad del Alto. La ciudad del Alto, bueno, no está todavía reconocido como ciudad, pero sus emblemas es de color rojo de manera triangular y de una extensión de color verde. Su fecha cívica es el 6 de marzo, está a una altura más o menos de 4.180 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando sobre los poderes del Estado. Existen 4 poderes del Estado, que es el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano judicial y el órgano electoral, en las cuales en el órgano legislativo está a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. El órgano ejecutivo está a cargo de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República y ministerios. El órgano judicial está a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y Consejo de la Magistratura. El órgano electoral, Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales, Juzgados Electorales, Jurados de Mesa de Sufragio y Notarios Electorales. En los órganos, en los 4 órganos, 4 poderes del Estado, en el órgano judicial tenemos a la Corte Suprema, Consejo de la Judicatura, al Tribunal Constitucional. En el órgano ejecutivo ya mencionamos presidente, vicepresidente y 20 ministros, es la cantidad que tiene que haber. El órgano legislativo existen 130 diputados y 36 senadores. El órgano electoral está constando por igual Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, juzgados electorales, jurados de mesa y notarios electorales. Pregunta: ¿qué significa interculturalidad? Respuesta: significa entre culturas. Interculturalidad, entre culturas. Puede ser una cultura con otra diferente cultura. Eso significa. Pregunta: ¿qué significa intraculturalidad? Respuesta: intraculturalidad significa desde nuestra misma cultura. Pregunta:
Bajo el concepto de Estado, lo multiétnico y pluricultural en Bolivia se refiere a, respuesta, diversas culturas con orígenes étnicos distintos dentro del país. Pregunta, el concepto de soberanía involucra a, respuesta, territorio, población y economía. Pregunta, los maycus, silacatas y chamanes también tienen en común, respuesta, son autoridades de las comunidades pero no del Estado. Pregunta, toda cultura tiene formas de expresar sus conocimientos, saberes. En el caso de la cultura occidental se lo hace a través de textos escritos. Podría decirse que en los pueblos indígenas y originarios fue a través de, respuesta, a través de la historia oral. Pregunta, ¿qué significa la abreviatura de ESFM? Respuesta, significa Escuela Superior de Formación de Maestros. ¿Cómo se dice en quechua el concepto de vivir bien? Respuesta, suma causei, en aymara suma camaña y en guaraní ñandereco. Continuamos. Preguntas sobre el lenguaje y literatura boliviana. Pregunta, es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento o espacio determinado para transmitir e intercambiar o compartir ideas, información o significado que son comprensibles a ambos. Respuesta, la comunicación. Pregunta, ¿qué es la comunicación intencional? Respuesta, son aquellas, como su nombre lo indica, que se hacen intencionalmente, sean ellas escritas, verbales, por señales u otros medios. Pregunta, ¿qué es una comunicación no intencional? Son las que también, como su nombre lo sugiere, que no se tuvo la intención de transmitir, pero sin embargo se imiten, por ejemplo, la vestimenta, el rubor, el temblor de las manos, el color tostado de la piel. Pregunta, ¿existen barreras de comunicación? Correcto. Las barreras de comunicación son perturbación o interferencia. Sigamos. Preguntas sobre literatura y lenguaje y literatura boliviana. ¿Qué es una comunicación verbal? Respuesta, es un medio para comunicarse con los demás en una sociedad. ¿Cuántos tipos de comunicación verbal existen? Existen dos tipos de comunicación. Una que es oral y otra que es escrita. Siguiente pregunta. ¿Qué es una comunicación escrita? La respuesta es por medio de la representación gráfica de signos. Siguiente, la forma. ¿Qué es la comunicación oral? Es a través de signos orales y palabras habladas. Pregunta, la forma más evolucionada de la comunicación oral es el lenguaje. Las formas de comunicación escrita son muy variadas y numerosas: ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis y logotipos. El emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal, la situación son denominados como, respuesta, elementos de la comunicación. Pregunta.
Es el punto persona o organización que elige una selección de signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder llevarlos de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo, es el emisor. Pregunta: ¿qué es el receptor? Es el punto o persona o organización el que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en esta el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. ¿Qué es el código? Respuesta: se denomina a el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Un ejemplo claro es el código que los utilizan los marinos para poder comunicarse, la gramática de algún idioma, los algoritmos en la informática, todo lo que nos rodean son códigos. ¿Qué es el mensaje? La respuesta: es el contenido de la información, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor que desea transmitir al receptor. ¿Qué es el canal? Respuesta: es el medio a través del cual se transmite información o comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Ejemplos: el aire, en el caso de la voz, el hilo telefónico en el caso de una conversación telefónica, o la parte inalámbrica que ahora actualmente se usa. Sigamos con las preguntas en relación al lenguaje y literatura. En esta parte tenemos que estar más basados también en lo que va a ser el razonamiento verbal, y más que todo aquí la comprensión lectora, que significa que va a haber preguntas que tienes que sintetizar. Por ejemplo, una pequeña narración puede venir a comentarles, por ejemplo, en una de las preguntas del examen del ingreso al SPEM, indicará: señale cuáles son el verbo principal de la oración, ¿no? O los adjetivos calificativos. Entonces va a haber preguntas donde estén netamente basados en oraciones largas, ¿no? Va a haber tal vez algunos párrafos donde tienes que leer y encontrar al personaje principal y toda la cuestión. Entonces acá tenemos que basarnos en la comprensión, leer detenidamente para no poder equivocarnos en la respuesta. Sigamos continuando. La separación individual, colectivo, personal, social diferencia en funciones de tus relaciones con la colectividad es a la comunicación colectiva. ¿A qué se llama el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra? Los procesos de comunicación son interacciones medianas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Respuesta: la comunicación. El lenguaje es importante para los seres humanos porque es un medio donde todos podemos dialogar y evitar cualquier problema o malentendido. Eso nos hacemos las personas, respuesta, ¿no? Las personas racionales y coherentes. Como les señalaba, en la parte de literatura estaría ingresando lo que es netamente el razonamiento verbal. Ahora estaremos hablando lo que se trata, ¿qué es exactamente el razonamiento verbal? Respuesta: el razonamiento verbal se trata de la capacidad de razonar con contenidos verbales, estableciendo entre ellos principios de clasificación, ordenación, relación y significados.
en dos palabras, lo que es razonar y las partes verbales, o sea, el razonar netamente sobre términos. Ahora, hablándolo sobre lo que es el razonamiento verbal, tenemos algunos factores que son bien importantes. Uno, la comunicación. Ya hablamos hace rato sobre la comunicación, que significa que es un proceso de interacción social a través de símbolos y a sistemas de mensajes que producen como parte de la actividad humana. ¿Cuáles son los elementos importantes de la comunicación? El emisor, mensaje, canal, receptor y código. Emisor, persona que transmite algo a los demás. Mensaje, información que el emisor envía al receptor. Canal, elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. Receptor, persona que recibe el mensaje a través del canal y la interpreta. Código, es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos. Bueno, sigamos hablando sobre lo que es razonamiento verbal. Otro factor importante es saber entender qué son los sinónimos y antónimos. ¿Qué serán los sinónimos? Sinónimos son exactamente, estamos hablando de similitudes, parecidos o que tienen términos el mismo significado. Por ejemplo, puedo decir, sinónimo de jugar, divertirse, puede ser unos sinónimos. O también podemos emplear, digamos, otro sinónimo, bello, bonito, ¿no? Que son diferentes palabras, pero tienen el mismo significado. Entonces, ahora, los sinónimos, los antónimos es todo lo contrario. Si decimos alto, bajo, entonces ahí tenemos que entender y comprender, porque en el examen va a existir muchas palabras, hablando especialmente en literatura o lenguaje, palabras que signifiquen sinónimos, antónimos, y va a haber palabras que ni siquiera conozcan. Entonces, aparte, tienen que dar un poco de lectura si es posible, comprarse el libro. Hay diccionario de sinónimos y antónimos. Entonces, ahí es donde van a encontrar muchas palabras desconocidas que les va a servir de guía. Sinónimo, en pocas palabras, significa que tiene el mismo significado que otra u otras palabras o expresiones. A ver, vamos a leer un poco de lo que son sinónimos para que podamos comprender mejor. A ver, acá van unos cuantos ejemplos sobre lo que son los sinónimos. Muy bien, acá está. Palabras que son sinónimos. Bueno, son palabras simples que, les va a parecer muy fácil. Gordo, robusto. Feo, horrible. Gafas, anteojo. Estudiante, alumno. Fuego, lumbre. Amplificar, ampliar. Boda, matrimonio. Bonito, hermoso. Flaco, delgado. Fácil, sencillo. Fotografía, retrato. Alto, grande. Difícil, complejo. Ancho, grueso. Entonces, esto les va a facilitar bastante para entender qué son los sinónimos. Pero hay que tener un buen vocablo, porque van a entrar palabras que no vas a poder ubicar sus sinónimos. Entonces, estaremos hablando, por ejemplo, de términos como efímero. ¿Qué es efímero? Uno se pregunta.
Entonces, efímero, fugaz, ¿no? Entonces hay que saber casi un tanto de palabras nuevas que están saliendo en la que es la parte de los sinónimos. Hay que saber muy bien los significados. ¿Qué son ahora los antónimos? Los antónimos son a lo contrario de los sinónimos. Palabras que expresan ideas o significados opuestas entre sí y tienen diferente escritura. Antónimos, por ejemplo, gordo, flaco, bueno, malo, bajo, alto. Entonces, verdadero, falso, triunfo, derrota. Ahora, en todo esto, por ejemplo, tenemos que estar muy basados y practicar también. Les recomiendo que se compren un diccionario de sinónimos antónimos. En el material vamos a tratar de pasarles un PDF para que puedan entender un poco mucho más mejor y de esta manera poder realizar muy bien las evaluaciones de las postulaciones 2020 a las escuelas superiores de formación. Ahora, ¿qué serán las analogías? Una analogía es una semejanza, una característica común a dos o más cosas. Por ejemplo, entre la palabra reloj y tiempo existe una relación. Reloj es un instrumento cuya función es medir el tiempo. El razonamiento verbal se emplea en las analogías para que desarrolles tu capacidad de relacionar cosas, seres, objetos, partiendo de su naturaleza, capacidad, forma, uso, etc. Entonces, tiene que ver con parecidos, con parentescos, ¿no? Por ejemplo, ahí les pusimos algunos vídeos para que puedan observar y puedan darse de cuenta qué son las analogías o ejemplos sobre analogías. Otra parte importante que va a estar sí o sí presente en los exámenes es el verbo. En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa. Entonces el verbo es parte muy importante en las oraciones. Hay que saber identificar los verbos para poder responder rápidamente. Todas las palabras, por ejemplo, que se definen como palabras que nos informan de lo que se hace o lo que sucede, o palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado, o también como palabras que nos informan de lo que se piensa. Por ejemplo, en pocas palabras, el verbo es la acción. Siempre los verbos van a terminar en ar, ir. Pelear, caminar, besar, amar, no sé, perder. Siempre los verbos van a terminar en lo que es en ar, ir. No se olviden. Ahora, vamos a hablar qué es la lectura comprensiva. Para la lectura comprensiva, por ejemplo, tenemos, en pocas palabras, lectura comprensiva netamente se basa en saber entender lo que uno está leyendo. Leer tiene sus pasos muy importantes y tienes que realizar estos ejercicios. Paso 1. Leer atento o atenta, pausada y reflexivamente el texto. Bueno, en el examen van a estar a contratiempo, tienen 1 hora exactamente para resolver 100 preguntas, para lo cual tienen que esmerarse. A veces vienen con 50 preguntas, pero se da el caso que siempre es 100 preguntas. Segundo paso, leer la pregunta o las preguntas para que la respuesta sea objetiva y no producto de tu imaginación y prejuicio. A veces ni bien estamos leyendo la pregunta y ya no podemos resolver. Entonces tienes que leer bien las preguntas, en especial encontrar los verbos. Tercer paso, al elegir la respuesta tendrás en cuenta que sea la mejor desde el aspecto gramatical, lógico y científico. Ahora, en esta parte de lo que son las lecturas, a veces tienen que ingresar lo lógico. Muchas veces leemos y a veces no entendemos. Un factor bien importante en un examen es que no dejes ninguna pregunta vacía, aunque no sepas responder. Ahora, hay técnicas para hacer esto. Una técnica muy importante es saber usar la lógica. ¿Pero qué es la lógica? Vas a encontrar palabras similitudes, parecidos, parentescos. Por ejemplo, no sé, hace rato les hablaba, ¿no? Efímero. ¿Qué será efímero? Una palabra dentro de efímero.
Entonces vas buscando entre la oración algún parentesco. Ahora, no siempre puede ser parentesco. Obviar. Por ejemplo, efímero. Está hablando, digamos, de llorar. Bueno, llorar, efímero, nunca he escuchado nada, descartado. Siguiente, a ver, porque va a venir por incisos A, B, C, D. Entonces, el examen es tipo test. Por lo tanto, por ejemplo, otro, jugar, efímero no da, ¿no? Entonces, vas a encontrar que al final encuentras una palabra o al final dice ninguno. Le pongo ninguno porque no encaja con esa palabra o nunca habías escuchado. Ya tu cerebro, tu cabeza va recepcionando y va dándole la forma que esa pregunta no dejes vacía. Entonces, por ejemplo, o de repente, ¿no? Al final descartas primero las otras respuestas y al final te quedas con efímero, fugaz. Muy bien, fugaz. Aunque no sepas el examen lo vas a poder resolver. Entonces, de esta manera estamos hablando lo que es la parte de literatura, lenguaje y literatura, para que puedan comprender un poco, mucho más mejor. Así que continuamos. Hablaremos sobre las pérdidas territoriales en Bolivia. La pérdida territorial de Bolivia con Chile fue de 120.000 kilómetros cuadrados. La pérdida territorial de Bolivia con Paraguay fue de 234.000 kilómetros cuadrados. La pérdida territorial de Bolivia con Argentina fue de 170.758 kilómetros cuadrados. La pérdida territorial de Bolivia con Perú fue de 25.000 kilómetros cuadrados. El 1 de enero de 1574 fue la fundación de Cochabamba. El 22 de enero del 2010 fue la creación del Estado Plurinacional de Bolivia. Eso no se olviden porque siempre entra en los exámenes. La fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. El 3 de febrero de 1795, nacimiento de Antonio José de Sucre. El 9 de febrero de 1906 fue la fundación de Cobija. El 10 de febrero de 1781 fue la fundación de Oruro. El 14 de febrero de 1879 fue invasión de Antofagasta. 26 de febrero de 1561 fue la fundación de Santa Cruz. El 6 de marzo de 1985 fue la fundación del Alto de la Paz. El 23 de marzo de 1879 fue la defensa de Calama, es más recordado por la Guerra del Pacífico. El 10 de abril de 1545 fue la fundación de Potosí. El 14 de abril de 1890 fue Día de las Américas. El 15 de abril de 1817 fue la Batalla de la Tablada. Día del Trabajo, también llamado como la Masacre de Chicago, se recuerda en fecha 1 de mayo del año de 1886. El 12 de abril de 1955 se recuerda en conmemoración al Día del Niño Boliviano. La Revolución Libertaria de Chuquisaca, esto siempre ingresa en los exámenes. La Revolución Libertaria de Chuquisaca fue el 25 de mayo de 1809. La Batalla del Alto de la Alianza fue el 26 de mayo de 1880. La acción de las mujeres heroicas de Cochabamba fue el 27 de mayo de 1812. Estos datos importantes les ayudará bastante a poder memorizar y poder recordar en el momento del examen. Seguimos. La muerte del mariscal de Ayacucho fue el 4 de junio de 1830. El Día del Maestro Boliviano es recordado en 6 de junio de 1986. La fundación de Tarija es el 4 de julio de 1574.
El nacimiento de Juan Azurduy de Padilla fue el 12 de julio de 1780. La Revolución de la Paz fue el año 16, en fecha 16 de julio del año 1809. El nacimiento del libertador Simón Bolívar de Palacios fue el 24 de julio de 1783. El Día del Campesino es recordado el 2 de agosto de 1937. La fundación de la República fue el 6 de agosto de 1825. Una pregunta que siempre está presente en los exámenes. Fundación de la República de Bolivia es el 6 de agosto de 1825, o también la fecha donde se va firmando el Acta de la Independencia. La creación de la bandera nacional fue el 17 de agosto de 1825. También esto va ingresando en los exámenes. La Revolución Cochabambina fue el 14 de septiembre de 1810. Tenemos también gente que en el oriente que también se rebeló. Tenemos a Apiahuayaki Tumpa. También tenemos a el famoso, bueno, esto ya viene un poco más ya después de la fundación de Bolivia. Tenemos al famoso Zárate de Huilca. Tenemos también personajes como por ejemplo, una de las preguntas que se vio en el examen: ¿quién fue el primer autodidacta? El primer autodidacta en cuestión de estudio. Bueno, este dato se conoció gracias a la película de Insurgentes, que también está en el material, Insurgentes, de Paolo Agassi, que habla sobre Eduardo Leandro Nina Quispe, que es un autodidacta que enseña a los pueblos, a la gente de los pueblos indígenas originarios en Bolivia. Y tenemos sus datos tan importantes. Esto sucede durante la Guerra del Chaco y después de la Guerra del Chaco, donde también Abelino Siñani es uno también de los precursores en la enseñanza en las escuelas de Huarizata, de la escuela Ayllu de Huarizata, ¿no? Que estaba basado netamente la escuela Ayllu de Huarizata en la liberación, en la organización comunal, producción comunal, revalorización de la entidad cultural, solidaridad y reciprocidad en la comunidad. Sus fundadores, Elizardo Pérez y Abelino Siñani. Ahora, hubieron presidentes que apoyaron netamente a la educación de la escuela Ayllu de Huarizata. Está el presidente José Luis Tejada Sorzano, David Toro y Germán Puch. Danzas que existen en Bolivia. La danza La Diablada es típico del departamento de Oruro. Sigamos. La danza Tinku tiene por significado encontrarse, que está en el idioma nativo quechua. Los tobas fue una danza de guerra y ceremonia, de guerra ceremonial. Ellos celebraban una ceremonia en honor a la guerra. Eso es lo que significa la danza de los tobas. Los caporales es de origen del departamento de La Paz. La morenada tuvo origen en las minas de La Plata durante el siglo XVII. La llamerada es conocido en Aymara como Carhuani. La cuyahuara proviene del imperio incaico y está vinculado con los hilanderos y tejedores. La huacahuaca fue celebrada en honor a los santos y vírgenes. El Puglay
El pujllay es proveniente, recordando las festividades del carnaval de Tarabuco. Una danza que expresa capacidad creativa del pueblo, que va creando nuevas danzas, demostrando que el folclore es dinámico, es el Antahuara. La saya afroboliviana es de origen africano. La frase trabajo en común bajo el mando de un cantante principal es parte de la danza saya. Bueno, la saya también tiene que ver algo con lo que es de la danza afroboliviana y también con también parecido con los caporales. Los callahuayas es una danza que representa a los médicos herbolarios ambulantes curanderos andinos. La danza de los incas, emblemática por el carnaval de Oro. La danza de los jucumaris relata la historia de un oso y una pastorcita. La quena fue creado con el fin de infundir el coraje en la guerra. El suricicuri tiene un origen precolonial. El calcheño se encuentra en el Norchillas de Potosí. Es una danza autóctona. Hay que definir entre la que es danza autóctona y lo que es danza folclórica. La danza autóctona netamente tiene que ver con los principales actores culturales de la región, mientras que lo folclórico ya está un poco, tiene algunos estereotipos en vestimenta, ya han ido modernizándolos hasta sus melodías, mientras que en lo autóctono es originario de la región o del lugar. La danza ejecutada por parejas solteras que tiene que ver con mujeres y varones coquetos que durante las fiestas del carnaval anata es llamado en danza autóctona como la moseñada. La moseñada, bueno, es una danza proveniente del departamento de La Paz que se va viendo casi en estas festividades de lo que es el carnaval anata andina. Los potolos es de origen chuquisaqueño y potosí. Sigamos con más preguntas. La Tarqueada fue declarada como capital de origen del departamento de Oruro. Una danza que es medio híbrido, diría así, entre Argentina y Bolivia, es más conocido como la chacarera. La chacarera, en lo general, se va tocando con instrumentos de bombo, guitarra y violín. Una danza típica de la cultura de los moxos, de San Ignacio de Moxos en especial. Esta danza es más conocido como los macheteros. Otra danza de la parte subtropical de los yungas de La Paz, tenemos a los negritos. Los chunchus es representada por los pobladores de la selva. Eso tiene el significado de esta danza. El nombre de la danza de los chutas proviene del choqueyapu. El primer congreso indígena fue convocado a mediados de 1945 durante el gobierno de Respuesta Gualberto Villarruel. Los caudillos o líderes que prometen soluciones utópicas, irreales y engañosas con el fin de establecer dominio y conducir a la población a su antojo, lo podemos resumir con una palabra: respuesta, demagogia. El gobierno de unos pocos que se usa en
en perjuicio del pueblo y beneficio de una camarilla, se lo puede presentar con un solo término: oligarquía. Pregunta: el colonialismo lingüístico consiste en... Respuesta: la enseñanza obligatoria del inglés y francés en los colegios. La cantidad total de idiomas que existen en Bolivia, ¿cuántos son? Respuesta: son 36 lenguas originarias en Bolivia. Las que más predominan son 3: el quechua, el aymara y el guaraní.